Looping. Es una técnica propia del contrainterrogatorio que está basada en preguntas principales, que ustedes más la conocen como las preguntas sugestivas. ¿Por qué no usamos preguntas sugestivas? Porque su esencia no es solamente que sea sugestiva, su esencia es que nosotros plantamos esas preguntas principales. Nosotros elegimos en un contra, nosotros elegimos los temas que vamos a preguntar. Nosotros elegimos los términos con los cuales vamos a preguntar. Nosotros elegimos en qué momento vamos a preguntar. Llamémosle mejor técnicamente, como en la escuela americana, preguntas principales. Entonces, en esas preguntas principales vamos a llevarlo, enjaularlo, vamos a hacer un freezing, ¿no es cierto?, antes para llevar a nuestro testigo a determinado punto. Llegado a determinado punto, el testigo nos va a decir, sí, es así, perfecto, plantamos bandera. Ahí empieza el looping, plantar bandera, que es, en otras palabras, decir, juez ha dicho esto, pues vamos a hacer causa de estado sobre este punto. Y el juez que conoce sobre esto, obviamente se va a dar cuenta que tú, abogado litigante, estás haciendo un looping en este. Lo primero es, obviamente, plantar bandera. Y luego, no se nos puede escapar, no podemos salir a otras preguntas, no debemos ir a otros temas. En ese mismo tenemos que anclar la información. Por lo tanto, ¿qué hago? Esa información que acaba de ser establecida, no la vuelvo a preguntar, pero la uso en el cuerpo de mi siguiente pregunta para atarla a otra pregunta. Repito, esa información que me acaba de confirmar el testigo, la tomo como tal, si es posible la repito, pero no para preguntar, sino para que sea el cuerpo, por parte del cuerpo, de mi siguiente pregunta. Y claro, esa siguiente pregunta es para algo seguro, para algo donde la respuesta es yo sé que sí, porque ya está aprobado, está acreditado. Es que claro, en un contra nosotros sabemos el caso, no vamos de pesca. Punto 3. Aseguramos el bucle. ¿Qué significa esto? Nuevamente, ese bucle que hemos logrado lo inserto como cuerpo de mi pregunta segunda y hago la siguiente pregunta enlazando a otro hecho segundo. Cuando hablamos de bucles o buclear, si ustedes prefieren, digan enlazar, enlazamos. Entonces, esas informaciones relevantes, esas contradicciones, esos cambios de versión, esas omisiones, las enlazamos a otros hechos seguros. Eso es un looping en esencia. Veamos con este ejemplo para que quede más claro. Estábamos haciendo preguntas principales y las preguntas principales van a que el auto estaba encendido. Y efectivamente plantamos ahí. Claro, esto viene después de varias preguntas, pero llegamos al punto donde le decimos, el auto estaba encendido. Sí. El auto encendido era de Marco. Sí. Y el auto encendido de Marco fue impactado. Sí. Ese es uno. ¿Cómo se explica? Estamos hablando del auto, ¿cierto? Pero estaba en controversia todavía de que el mismo testigo nos asegure, nos verifique de que efectivamente estaba encendido. Y cuando nos dice sí, hemos logrado en ese punto esa información de auto encendido. Eso tenemos que plantar bandera y hacer un bucle, o sea, enlazarlos. Por eso que en la pregunta 2 ya viene enlazado. El auto encendido ya está formando parte del cuerpo de la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿era de Marco? Y en la tercera, nuevamente, el mismo bucle lo utilizo no para preguntar, sino como cuerpo de la pregunta, porque la pregunta en sí es, ¿fue impactado? No se dan cuenta que en la segunda y en la tercera pregunta utilizo eso que ya el testigo lo ha aseverado, pero para preguntar otra cosa distinta y segura. Y para asegurarme, lo vuelvo a hacer enlazando a otro hecho seguro para extraer una respuesta de sí. Con eso queda perfectamente plantado, anclado nuestro punto de contradicción.